Debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión. Acabamos de ver la reunión, plenario de comisiones de legislación del trabajo. Ahí tenemos a la izquierda de la pantalla la Comisión de Legislación de Trabajo, la Comisión de Mujeres y Diversidad. El tema tiene que ver con las licencias que se está discutiendo en este Congreso de la Nación, una nueva reunión informativa y lo que están señalando algunos voceros, y enseguida vamos a estar dialogando con algunos protagonistas de este plenario de comisión, es un debate que va a empezar a discutirse ya entre los propios diputados nacionales. Uno de los temas también de discusión y que forman parte de la agenda que tiene esta Cámara de Diputados de la Nación. Señor David Cayón, ¿cómo le va? Bien, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, un tema que desde hace tiempo se viene discutiendo. Hay una cantidad enorme de proyectos, 50 proyectos de ley dando vuelta, y lo que vemos también es que parte de la modificación de la conformación de la Cámara de Diputados se refleja en los proyectos. Digo, la presencia cada vez mayor de sindicalistas, de diputados de extracción del sindicalismo, también obviamente eso queda reflejado en los proyectos, como hablábamos en ocasiones anteriores, sobre la presencia de médicos. Claro. Que también van ganando espacio respecto a los históricos abogados que poblaban la Cámara de Diputados. Así es. Señor Martín Bravo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, muy bien. Sí, así es. Lo remarcaban los diputados que hablaban en el cierre del plenario, que, como decía David, hay varios proyectos de todos los bloques. Eso daría un marco como para avanzar, pero por diferentes motivos. Uno de ellos es la campaña. Estamos hoy a 10 días, si no me equivoco, de las PASO. De todas maneras, Vanessa Siley, la presidenta de la Comisión de Legislación de Trabajo, dijo que esperaban encontrarse la siguiente reunión para ya firmar el dictamen. Claro. Así que bueno, ahí puede haber un impulso. Ya hay una discusión entre los propios diputados, entre las propias diputadas nacionales, y de firmar el dictamen es un tema que está avanzando rápidamente, porque bien como dice David, 50 proyectos se estuvieron trabajando y consensuando. Nos vamos ya a la comisión que acaba de finalizar, porque nos está llamando nuestro móvil. Lourdes López, buenas tardes. Hola Fer, David, Martín, ¿cómo están? Bueno, saludarlos a todos allí en el piso y a la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Acaba de finalizar esta reunión conjunta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, presidida por la diputada Mónica Macha, junto también con Legislación del Trabajo, presidida por la diputada Vanessa Siley. Muy amablemente la diputada Macha se ha acercado hasta el móvil de diputados para poder expresar qué es lo que se viene trabajando en materia informativa, con especialistas también presentes sobre este sistema integral de políticas de cuidado tan importante, pensando en las licencias y en los tiempos que corren, también con una buena iniciativa por parte de diferentes legisladores, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad que en ese sentido hemos tenido una participación muy heterogénea. Hoy Vanessa hablaba de las reuniones informativas, pero también nosotros tuvimos desde marzo, creo que de este año, foros parlamentarios, así que la verdad es que han pasado muchísimas personas, representantes de distintas organizaciones. Además, en general no han sido personas que hablaron desde un lugar individual, sino de representación de distintos colectivos. Así que me parece que en ese sentido, bien interesante. Hoy hicimos la última reunión informativa, la próxima que veremos cuándo se pueda dar, pero que la idea es poder ya avanzar en el dictamen. Y que para eso, bueno, en esa línea estamos trabajando. Nosotros tenemos un dictamen, sabemos que Juntos por el Cambio tiene otro. Hay una cuestión básica para mí que es, que un poco lo decía recién el diputado Palazzo, ¿no? Que a la hora de poder definir de qué lado o cómo vamos a avanzar, esto estamos hablando de derechos de trabajadores y trabajadoras. Entonces, cuando se plantean estas
estas discusiones y estas disputas también ideológicas y políticas. Bueno, para nosotros claramente lo fundamental es que los trabajadores y trabajadoras formales e informales puedan contar con más derechos, más allá de la discusión que plantea la UIA en términos de cuánto estos espacios tendrían que financiar. Yo creo que es una discusión que no se puede pensar desde ahí, sino desde los derechos, sino también desde la igualdad, partiendo del derecho que significa que todas las personas, cuando amplían su familia, cuando llega otro miembro a esa familia, cuando hay un familiar que está enfermo, que necesita cuidados, que todas las personas puedan cuidar y también ser cuidadas, y que eso nunca puede estar definido o delimitado, como pasa hoy, en función de tus condiciones de trabajo. Porque seguramente las personas que son parte de la UIA, cuando nace un hijo, hija, nieto, nieta, seguramente están ahí. Seguramente cuando tienen alguna situación familiar que requiera de su presencia están ahí, y sin embargo esto no es así para las personas, para muchos trabajadores y trabajadoras, y mucho menos para aquellos trabajadores y trabajadoras del ámbito informal, ¿no? Mónica, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda. Hola. Mónica, ¿Qué tal? bien, muy bien. Mónica, a ver, una postura o por lo menos un dictamen que podría estar trabajando el Frente de Todos, otro dictamen que podría estar trabajando Juntos por el Cambio. La próxima reunión será después de las elecciones PASO, de las elecciones primarias. ¿La suerte de esta iniciativa se juega también en las primarias o no? ¿O no va a incidir las primarias, el resultado de las primarias, en este trabajo, en lo que respecta a este proyecto? Yo creo que el debate parlamentario está atravesado por las elecciones primarias y que de algún modo todo lo que podamos resolver también en la Cámara va a estar atravesado por esos resultados, porque en definitiva de algún modo es un avance en términos de cómo queda conformada no solamente la Cámara como consecuencia de las definiciones de un pueblo en relación a un proyecto de país. Así que por supuesto que todo está absolutamente atravesado, porque de hecho nosotros cuando estamos planteando este debate junto a otros, pero especialmente el tema de licencias y de asignaciones familiares, bueno, es una definición también de un Estado que está presente, que está pensando y que está actuando en función de las nuevas demandas sociales, no de derechos nuevos, porque en realidad son derechos que están violados desde siempre. En todo caso, hoy hay un proceso social donde yo creo que tiene mucho que ver la discusión que plantean trabajadores y trabajadoras, sobre todo organizados, y también el feminismo en la línea de decir, bueno, discutamos cómo es nuestra organización social, sobre quién recaen sobre todo las tareas de cuidado, que son parte de la producción económica de un país. No es que puede estar o no estar, es central. Es central que para que esta organización social se ponga en movimiento requiere de un montón de personas, millones de personas, que durante todos los días llevan adelante esas tareas de cuidado. Entonces, por supuesto que implica una forma distinta de distribución de la riqueza, y esta es siempre el planteo que tenemos en relación a las disputas y a los modelos de país, ¿no? Si vamos a avanzar en esa distribución de la riqueza o si vamos a avanzar en un proceso, en un proyecto que siga implicando la concentración de esas riquezas. Y en esa concentración de riquezas también entran en juego las tareas de cuidado y también entran en juego en qué condiciones cuidan las personas que cuidan. ¿Qué tal, diputada? Martín Bravo la saluda. Recién decía que nos contaba lo de los dos dictámenes. ¿Hay posibilidades de unificarlos, esos dictámenes? Porque sabemos que por lo general, cuando hay un dictamen unificado, es más sencillo, ¿no?, que llegue al recinto un proyecto. Y también le consulto cuáles son las principales diferencias entre los dos textos. Bueno, en realidad nosotros el dictamen de Juntos por el Cambio todavía no lo leímos, no fue distribuido para poder leerlo, el nuestro sí está circulando, así que lo que yo pueda plantear son interpretaciones, no tengo a mi alcance para leer el dictamen de Juntos por el Cambio. Si tengo que tomar en cuenta lo que dijo la UIA, ellos están en contra del artículo 158 que contempla distintas licencias que son sumamente fundamentales para la vida social. Pero bueno, esa es una de las partes que estaría como más reñida, si interpreto, ¿no? Es una interpretación
en función de lo que surgió como discusión en las reuniones informativas. Diputada, ¿cómo le va? Soy David Cayón, ¿cómo está? Hola. Hola. Respecto de esto que usted decía del artículo que la Unión Industrial Argentina se opone. ¿Hay otra organización empresaria que se haya hecho presente, la asociación AEA, alguna otra organización, o solamente la Unión Industrial fue la que elevó algún tipo de discusión, debate sobre el articulado? Hubo en la reunión informativa pasada, hubo una organización que nuclea a distintas pymes también, planteando esa misma preocupación. Son las personas que además vienen invitadas por Juntos por el Cambio. También en esa línea, es muy importante, hoy tuvimos, y en las otras reuniones también, representantes de todas las centrales de trabajadores y trabajadoras que de un modo y de otro han expresado explícitamente el acompañamiento al dictamen de Unión por la Patria, de nuestro bloque. Mónica, la próxima reunión, ¿cuándo usted tentativamente piensa que puede llegar a concretarse para discutir ya entre ustedes y presentar oficialmente los dictámenes? No tenemos fecha todavía, pero sí, obviamente va a ser después de las elecciones PASO. Mónica, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. A ustedes. Gracias. Bárbaro. Lourdes. Buenas tardes. Buenas tardes. Lourdes, gracias. Bueno, sí. Damos por finalizado el trabajo acá y obviamente vamos a seguir a la expectativa de lo que suceda en las próximas comisiones. Gracias. Ahí estaba Lourdes López con nuestro móvil, ahí en la comisión del anexo de la Cámara de Diputados, plenario de reuniones de comisiones de trabajo y de mujeres y diversidad. El tema tiene que ver con las licencias, el tema tiene que ver con ampliación de derechos y la discusión que ya nos anticipa Mónica Macha, que más allá de ir buscando el consenso y el acuerdo, hoy recibieron a representantes sindicales. Veíamos a varias mujeres que representaron a la CGT, a la CTA Autónoma, a los distintos, sectores sindicales de la República Argentina, como así también en algunos gremios particularmente que estuvieron presentándose. Pero lo cierto es que la posibilidad de ir unificando posturas respecto a más de 50 proyectos está todo encaminado en 2 dictámenes, ¿no? Claro. Con algunas diferencias que tienen que ver con las diferencias también de modelos que plantea un sector como el Frente de Todos y otro sector que es Juntos por el Cambio. Claro, ahí la diputada del oficialismo nos decía que el único dictamen que por ahora está circulando es el del Frente de Todos. Habría que ver si puede haber alguna posibilidad. Ella decía que no conocen el texto de Juntos por el Cambio, alguna posibilidad de unificar, porque uno puede pensar, si no se ponen de acuerdo en esta instancia, que es la del debate en comisiones, en el plenario, ¿por qué después va a haber acuerdo en el recinto? Y con 2 dictámenes diferenciados, uno puede decir, bueno, si se va a tratar el dictamen de mayoría, la otra parte no da quórum, la otra coalición no da quórum, entonces es más difícil que llegue. Si hay acuerdo ahora, pero bueno, por lo que dijo, está trabado en ese artículo, ¿no? Claro, exactamente. Y habrá que ver si se discute ese artículo en el recinto. Sí, la verdad es que también me parece bastante interesante que muchas veces cuando hablamos del tema de cómo se debaten, se discuten las leyes en la Argentina, aparece el famoso lobby, que no está, hay mucha gente lo toma como algo malo, no es malo en sí mismo, sino que cada sector representa y cuenta sus intereses. Me parece muy válido que se diga con nombre y apellido quiénes son los que vienen a discutir. A mí me parece muy bien que vengan las organizaciones empresarias a debatir este tipo de leyes y que con nombre y apellido digan, nosotros nos oponemos a este artículo. Claro. Me parece que es bastante relevante y me parece que es como vos le preguntabas al principio, el resultado de las elecciones va a marcar mucho el ritmo de este tipo de leyes. Vamos a ir rápidamente a la comisión y después seguimos hablando también de este tema porque nos está llamando nuevamente Lourdes López. Lourdes, adelante.
Así es, Fer. Bueno, estamos también recopilando, por supuesto, muchos más testimonios de esta reunión, donde se viene a trabajar este sistema integral, en este caso por las licencias parentales, maternales y paternales. Puntualmente estamos con Claudia Lázaro, que es una de las representantes también sindicales, en este caso por el sindicato Obreros Curtidores, y de muchas mujeres también que han venido, por supuesto, a aportar su punto de vista sobre todo este tema. Bueno, Claudia, bienvenida a Diputados Televisión. Comentame más o menos cómo es el resumen que se hace después de esta reunión y con tantas trabajadoras en este lugar. Bueno, gracias, Lourdes. No, la verdad que fue una reunión positiva. Nosotros venimos de un trabajo anterior a esta informativa, que son los foros del cuidado, que convocó tanto la Comisión de Legislación para el Trabajo, la de Previsión Social y la de Mujeres. Para nosotros que el Congreso de la Nación escuche a las trabajadoras organizadas es fundamental, porque somos quienes en la diaria estamos viendo y peleando por los derechos y por más derechos y por la continuidad de lo que nosotros creemos que es la organización social que tiene que ver en el trabajo y los cuidados como el nudo crítico de las desigualdades que tenemos las mujeres para acceder a empleos de mejor remuneración y de mejor calidad. Claro. Claudia, buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Gracias por muy bien. el espacio. Por favor. Claudia, es interesante la presencia de ustedes, de las expositoras, porque en definitiva enriquecen lo que es este debate, que a partir de la próxima reunión lo van a ir dando entre las propias y los propios diputados nacionales. Cuando se habla de cuidados integrales, que es en parte esta discusión que se está dando, ¿de qué estamos hablando? Sí, en realidad hoy lo que estuvimos discutiendo son de las licencias que tienen que ver con la ley de contrato de trabajo. Yo también quiero primero recordar de que quienes estamos bajo la ley de contrato de trabajo, por ejemplo, los varones solo tienen 2 días de licencia para poder estar presentes cuando son padres. Claro. Y yo te hago una pregunta a vos, si en esas casualidades sos ya padre, ¿qué podés hacer en 2 días acompañando la crianza de tu hijo o de la persona que tenés al lado, mujer, varón, quienes sean, quienes decidieron empezar a cuidar a un nuevo integrante de la familia? En 2 días no llegás a hacer ni el documento. Claro. Entonces, avanzar en esta legislación es fundamental. En realidad nosotros no estamos discutiendo un sistema integral de cuidados, lo que estamos discutiendo en esta particularidad de hoy son licencias. Y después también quiero agregar que hoy estuvimos las representaciones sindicales de las 3 centrales obreras de la Argentina y que también estuvieron la Asociación de Abogados Laboralistas y ONGs que trabajan sobre el tema. Y acá hay una visión clara. Necesitamos las mujeres, las diversidades, pero también los varones, poder pensar en la conciliación familia-trabajo y poder pensar en la corresponsabilidad de los cuidados. Si no, no hay forma de poder avanzar en trabajos con más derechos y en trabajos que tengan que ver con la defeminización del trabajo. Yo vengo de un sector industrial, de un sector masculinizado, y vos vas a ver cuando recorres mi sector, no vas a ver muchas mujeres en los sectores productivos, vas a ver en los sectores administrativos, en los sectores de limpieza, y ahí también hay una discusión de cómo rompemos la brecha de salario. Bueno, hablar de los cuidados lo que ayuda es a romper una de las brechas que tenemos las mujeres y las diversidades para entrar a esos trabajos que son los mejores salarialmente, pero aparte los que tienen más derechos. Claudia, ¿cómo le va? Soy David Cayón, ¿cómo está? ¿Qué tal, David? Bien, bueno, respecto de los 2 días que tenemos los varones, es más o menos lo mismo que tenemos por mudanza. Digo, tener un hijo es, para la ley, es más o menos lo mismo que mudarnos. Pero digo, respecto tal cual. Respecto de, nosotros lo comentábamos antes, la conformación que está teniendo la Cámara de Diputados de la cantidad de diputados de extracción sindical que hay. Eso habilita una conversación nueva entre los sindicatos y los diputados respecto de otro momento donde no había tantos sindicalistas. Me parece que vos podés pensarlo de esa manera, como que es una apertura que tenemos. Digo, nosotros venimos ya hace tiempo discutiendo en esta Cámara y haciendo aportes a la Comisión del Trabajo y en particular en algún momento hemos discutido también una ley que lo que hacía era precarizar el trabajo, que era la flexibilización laboral en nombre de las mujeres. Entonces yo creo que sí, que tengamos una representación sindical
hace más fuerte la democracia. Este Congreso de la Nación, para legislar en temas del trabajo, no solo necesita tener buenos abogados laboralistas o tener algún que otro empresario en una banca o de distintas, también necesita a los trabajadores y las trabajadoras sentadas, porque en definitiva, quienes también vivimos del derecho laboral, que vivimos del trabajo, necesitamos tener esa representación. Obviamente que justo da hoy en la Comisión del Trabajo estaba presente Vanessa Siley, que es de extracción sindical, Hugo Yasky, Sergio Palazzo, Claudia Ormachea, María Rosa Martínez, y eso da una conformación de por qué también hemos tenido una silla, tanto en los foros como en esta informativa, para poder hablar del tema. Digo, es importante y lo tenemos que seguir sosteniendo. Buenas tardes, Claudia. Martín Bravo soy. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Martín? Un gusto. Igualmente. Te quería consultar qué impresión te llevas de la reunión de la comisión en cuanto a las posiciones de los diferentes bloques, si crees que va a haber acuerdos, si el proyecto va a avanzar, o bueno, por el contexto y por algunas diferencias, puede costar un poco más. Mirá, soy de todo menos bruja, entonces es muy difícil hacer futurología con lo que va a pasar. Yo lo que sí creo que es necesario es que salga un único dictamen, que sea un dictamen de mayoría, donde todos los diputados y diputadas, sin importar la extracción política que tengan, entiendan que primero tiene que primar el derecho de los trabajadores y las trabajadoras, porque somos los que sostenemos la economía de nuestro país. Entonces, yo creo que, y lo que apelo, es que aprovechando esta nota, si algún diputado que hoy no vino, porque sabemos que hay diputados que estaban convocados y que no han venido, lo que apelo es a que reflexionen esos diputados y entiendan que necesitamos más y mejores derechos para las laburantes. Claro. Claudia, ¿piensan respecto a que en una semana o en 10 días hay elecciones primarias en la República Argentina y que a partir de ese resultado se puede llegar a diagramar o programar o dictaminar de alguna manera o de otra esta discusión que se está dando en el Congreso Nacional respecto al tema licencias? Mira, yo espero que no se especule, ¿no? Espero que los diputados que no han venido hoy no entren en la especulación de ver cómo les va en sus provincias. A mí me gustaría también recordarle a los diputados que muchas veces han tenido otros legisladores que los han antecedido, que han honrado a sus partidos políticos defendiendo a los trabajadores y las trabajadoras. Y en eso quiero marcar a quienes son los diputados y diputadas que provienen, por ejemplo, del socialismo, que históricamente han defendido a los trabajadores y las trabajadoras, aquellos compañeros y compañeras diputados y diputadas que provienen del radicalismo, que también ha defendido a los trabajadores y las trabajadoras, y obviamente a los compañeros diputados y diputadas que vienen de extracción peronista, que siempre han defendido a los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, en apelo a la historia, hoy el diputado Palazzo hizo una historia de cómo estuvieron parados esos diputados en la historia, y yo apelo a que vuelvan a su doctrina partidaria, si quieren. Y en su doctrina partidaria, este encuentro les va a dar que tienen que estar a favor de un dictamen único y de que nosotros, los trabajadores y las trabajadoras, no somos personas de segundo, que tiene que primar el capital humano, nosotros, los trabajadores, los seres humanos, y no el capital. El capital tiene que acompañar al desarrollo humano y al desarrollo de la patria. Claudia, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. No, gracias a ustedes, muy amables. Gracias. Lourdes. Muy bien. Agradecemos, bueno, por supuesto, a cada una de las especialistas, mujeres sindicalistas que se han acercado acá hasta la mesa, a la reunión. Y bueno, como decía anteriormente la diputada Mónica Macha, bueno, ahí acabo de saludar a Claudia. Bueno, como decía la diputada Macha, en este caso, la próxima reunión ya va a ser puntualmente para poder dar un dictamen después de los más de 48, 50 proyectos que se han presentado de diferentes espacios políticos con respecto a este sistema integral de licencias por maternidad, paternidad y parentales. Lourdes, gracias por el trabajo ahí en la comisión.
Un placer. Gracias. Lourdes López, ahí con nuestro móvil, en el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, una nueva reunión plenaria, un debate que avanza en el Congreso Nacional. Ahora es el desafío de, bueno, unificar, más allá de los dictámenes que se puedan ir firmando, tratar de buscar una nueva instancia que supere las diferencias en el dictamen y encontrar la unificación en el recinto, a lo mejor. Y si no, será aprobación por mayorías. Sí, insisto que es difícil. Sí, es difícil. Si no se unifica antes en la comisión, probablemente, bueno, lo que pasó con alquileres, ¿no? Que hay dos dictámenes y uno no quiere darle quórum al otro, salvo que haya una negociación previa para decir, bueno, damos quórum los dos, pero ese artículo queda redactado de una manera que conforme a las dos partes parece difícil, por lo que decía la diputada Macha. Y el tema de las PASO yo creo que puede influir, pero hasta cierto punto, ¿no? Porque por supuesto que una elección tiene incidencia en el Congreso, no hay dudas, pero en este caso que está tan trabado el escenario con las dos coaliciones sin ninguna poder hacer funcionar la Cámara por su cuenta, no sé hasta qué punto puede cambiar ese escenario. Es cierto que genera un clima distinto el resultado de la elección, pero no veo que lo pueda destrabar para un lado o para el otro, hasta el recambio por lo menos. Claro. No, bueno, a ver, ahí la posibilidad está en que si la diferencia es amplia entre uno de los dos sectores, que aquellos bloques intermedios sean más permeables a la negociación entre aquel que haya sacado la mayor diferencia, pensando en lo que viene. Pero más allá de eso, como dice Martín, es muy poco probable que tengas un cambio en lo que tiene que ver con la conversación dentro de la Cámara de Diputados antes del 10 de diciembre. ¿Cómo van quedando las mayorías? En definitiva, va a haber el escenario que hoy tenemos en el Congreso, que son minorías. Sí. Primera minoría, que es el Frente de Todos, segunda minoría, que es Juntos por el Cambio, y a su vez hay diferentes bloques, ¿no? que conforman lo que sería el interbloque de Juntos por el Cambio, y así sucesivamente otras fuerzas políticas en el Congreso Nacional. Bueno, y de esta manera, obviamente, la repercusión que va a haber a partir de las primarias, que en definitiva las primarias no definen el nuevo Congreso, definen quiénes van a ser los candidatos para octubre, pero se puede generar una especulación de decir, bueno, si determinado candidato de determinada fuerza sacó determinado porcentaje en cada uno de los distritos del país, en cada uno de los distritos se puede hacer una proyección. Sí, de cuántos diputados, podrían teniendo llegar en cuenta lo que pone en juego cada uno, cuántos diputados podrían entrar de cada uno de los sectores. Para tener una idea de cómo se puede conformar el Congreso a partir del 10 de diciembre. Eso es algo que se va a definir en la elección de octubre. Exactamente. Digo, principalmente ahí se define en octubre cuántos diputados de los que se renuevan de cada uno de los sectores se logran renovar, quién está más cerca del quórum. Claro. Pero sí, las PASO nos va a dar, por lo menos nos van a dar una perspectiva. Sí, y una encuesta seria. Es una encuesta seria, una encuesta claro. seria. Sí. Hay que ver después con datos cómo, precisos. Alguna variación no tan significativa, pero probable puede ser lo que genere lo que a veces se dice como voto útil, algún espacio que pueda ser una buena elección en las PASO, pero después si se polariza la elección entre las dos principales fuerzas, hay que ver hasta qué punto. Bueno, es un desafío, ¿no? para esos espacios, no quiero decir menores, pero que no están ahí en la pelea principal, conservar el caudal como para hacer que todos los periodistas parlamentarios hacemos esa proyección, ¿no? Para que esa proyección se mantenga, hay que ver si las terceras, cuartas fuerzas mantienen. El caso de Schiaretti, Milei, hay que ver cómo le va, la izquierda. Por lo menos vamos a saber bien cuál es el fenómeno Milei, cuál es el fenómeno Schiaretti, del interior profundo que tiene la República Argentina también. Así que bueno, para eso tenemos las primarias del próximo 13 de agosto. Cambiamos de tema y hablamos de otra reunión de comisión que se dio en la jornada de ayer, que tiene que ver con la reunión de comisión de juicio político. Finalmente Silvio Robles vino a la comisión. Ahí tenemos a la izquierda de la pantalla la imagen de Silvio Robles en la comisión, que es el secretario
uno de los secretarios, manos derecha del presidente de la Corte, de Horacio Rosati, Sí. y que estuvo muchas horas en este Congreso Nacional, estuvo muchas horas en la Comisión de Juicio Político, dentro de otros, acompañando a otros 2 testigos que estuvieron en la comisión. Marcelo D'Alessandro no estuvo presente, se va a reprogramar la presencia del exsecretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, pero lo cierto es que prácticamente no respondió preguntas. No, a ver, prácticamente en realidad lo que hizo fue no dar respuestas a la cantidad de preguntas, amparándose en un artículo de la Constitución, Sí. amparándose en un artículo del reglamento del Poder Judicial respecto de las posibilidades que tienen sus trabajadores de hacer referencia al sistema del Poder Judicial, y amparándose en que hay una causa judicial y que no podía decir nada al respecto. Estas 3 cosas, en especial amparándose en el reglamento del Poder Judicial, creo que sacó de quicio a los diputados del oficialismo, que se iban turnando para preguntarles, se iban turnando para exponer esto de no responde. Claro. De Robles no responde, hace referencia a un artículo del reglamento del Poder Judicial que no tiene que ver con la respuesta, con la pregunta, pero sin embargo Robles, cuando insistían sobre lo mismo, Robles volvía a insistir que no podía hacer comentarios al respecto sobre ese tema, al punto tal que hasta los diputados del oficialismo llegaron a decir, bueno, no terminamos de saber de qué trabaja Robles en la Corte Suprema. Claro. Esa fue, después de horas y horas de discusión, de debate, los diputados del oficialismo terminaron diciendo eso. Claro. Y se votó un careo. Sí. Llevar adelante un careo entre Robles Sí. y el ex administrador de Marchi. Sí, Marchi. Lo cual no queda claro si es posible. Porque Marchi, que denunció que lo sacaron de su puesto como administrador de la obra social del Poder Judicial, y judicializó esa medida, uno de las personas que denuncia a Marchi es Robles. Claro. Con lo cual ahí está judicializado eso. No queda claro si existe la posibilidad que la Cámara de Diputados cite en calidad de testigos a 2 personas para un careo, que esas 2 personas tienen un proceso judicial abierto por el mismo tema. Que posiblemente tengan un careo en ámbitos judiciales. Claro. ¿No? También. Claro. Digo, teniendo en cuenta que, de vuelta, lo que sucede en la Comisión de Juicio Político no es de índole penal, no Claro. es de índole judicial en el sentido de que eso después se puede judicializar, pero no necesariamente es de índole judicial. Ahora, como ambos tienen una causa donde Marchi denuncia a Robles, bueno, no quedaba claro si existe la posibilidad, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal, que se realice un careo entre los 2 en la comisión. Y además, en el caso de que esa improbable posibilidad se concrete, ya podemos adelantar que Robles tampoco va a asistir. a tener predisposición a responder, si ya no respondió ayer, justamente porque repetía que Marchi, hizo algunas consideraciones, que había una denuncia judicial, una causa, menos con la otra persona ahí. Sacó de quicio, como decía David, a los diputados del oficialismo. Hubo cruces fuertes con legisladores de la oposición, y también fue bastante largo, ¿no? Y tedioso. Llegó un momento que ya se sabía que no iba a responder. ¿Cuál era la respuesta? Sí. Claro, y en el caso de Alessandro, también era previsible que no iba a venir el ex funcionario porteño de Rodríguez Larreta, que no iba a venir tan cerca de las PASO, ¿no? Claro. Hay que ver qué pasa en la próxima reunión después de las PASO. Probablemente, en ese caso sí, seguro que va a influir el resultado de la elección. Si gana Rodríguez Larreta la interna, probablemente decida venir lo antes posible, Sí, claro. después de las PASO, para En la próxima reunión. en la próxima reunión, para dejarlo lejos de las generales. Y bueno, si gana Bullrich, ya tampoco tiene Claro. tanta importancia en cuanto al impacto punto de que vista puede tener, electoral. Claro, porque el desgaste sería para el jefe de gobierno de la ciudad. Pues, Sí. por eso decimos siempre que
una de las causas más políticas y de efecto político es esta parte de lo que es el trabajo de la Comisión de Juicio Político, que es el caso de la coparticipación entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires. El fallo de la Corte que motivó la apertura de este proceso de juicio político que de la mano del oficialismo, que esto lo impulsó el propio presidente Alberto Fernández, los gobernadores de extracción peronista, y por el otro lado acompañado obviamente por el bloque del oficialismo, que tomó en sus manos este pedido o este trabajo que anticipó el Poder Ejecutivo, el propio presidente y los gobernadores, y presentaron los propios diputados lo que es el pedido de juicio político. La especulación hasta ayer existió respecto a si iba a estar presente Robles, iba a estar presente D'Alessandro. Horas antes se conoció que D'Alessandro ante la comisión presentó un escrito en el cual señalaba que por motivos personales no venía y por ende se iba a reprogramar. Y por el otro lado también se especulaba si iba a estar presente o no Silvio Robles. Silvio Robles vino y él planteó desde el inicio, cuando le preguntaron qué hacía, él es periodista y asesora en comunicación, como asesoró antes a Rosati cuando fue ministro de Justicia, como asesoró a Felisa Micheli, a Jaime, funcionarios también de Poder Ejecutivo, Ministro de Economía y Secretario de Transporte. Lo mismo está haciendo también hoy en la Corte Suprema. Lo cierto es que eso también le sirvió para contestar algunas preguntas o no contestar algunas preguntas diciendo que él no es abogado. Y que por ende no entendía de qué manera, por qué le estaban preguntando, por qué le mostraban un documento que la Corte había enviado a la comisión, por qué tenía que justificar su firma o no, si ya la Corte había enviado con los sellos correspondientes, que era un documento del Poder Judicial que enviaba aquí al Congreso. Desentendiéndose un poco del tema también. Y me parece que lo que terminó de sacar de quicio a los diputados del oficialismo es que Robles planteó básicamente su defensa como testigo en dos pilares. La primera, o tres, por ejemplo. La primera es esta que vos decías, yo soy periodista, no soy abogado, esto que me preguntan no lo entiendo, no lo puedo contestar. La segunda es, como decíamos antes, utilizando el articulado de la Constitución Nacional, el articulado del reglamento interno del Poder Judicial, y que estaba judicializado a la hora que se hablaron de los chats entre Robles y D'Alessandro. Hizo referencia a que eso estaba judicializado y que no podía hacer ningún comentario al respecto. Y después lo que hizo valer es su especialidad, como especialista en comunicación. Utilizaba las preguntas de los diputados, en donde si los diputados se equivocaban al utilizar algún tipo de palabra o adjetivaban, Robles básicamente lo que contestaba es: el diputado me está acusando, yo acá vine en calidad de testigo, no a que me acusen, no voy a responder. No vine con un abogado. No vine con un abogado, no voy a responder. Y esa fue la estrategia que utilizó Robles durante las horas que duró la comisión, que le sirvió básicamente. Sí, claro. Acá vino Robles con su estrategia, el oficialismo en la comisión tuvo su estrategia. En el medio, tratando de hacer equilibrio, la presidenta de la comisión, Carolina Galliard, que trataba de interpretar nuevamente algunas preguntas que Robles decía que no entendía y que trataba de reencauzar y buscar también alguna respuesta, pero lo cierto es que cada uno tenía su estrategia, y desde la oposición lo mismo, ¿no? Porque Mariana Stillman en varias oportunidades, hablándole a la bancada del oficialismo, le señalaba: entendemos que ustedes tengan frustraciones por no encontrar las respuestas que quieren del testigo. Sí, Juan Manuel López también un discurso similar, decía, como se sienta cada uno en base a la respuesta del testigo es el problema de cada uno. Hubo en un momento cruces fuertes, la oposición acusó al oficialismo de incomodar, ¿no? No sé si
perseguir fue la palabra, pero bueno, como ser demasiado insistente en las preguntas a Robles, y plantearon la posibilidad de dejar de concurrir a la comisión, según algunos referentes de la oposición, porque eso significaría seguir convalidando una dinámica con la que no estaban de acuerdo, con la que expresaron fuertes críticas. Esto ya venía, ¿no? Desde el comienzo, cuando se inició el tratamiento de estos proyectos de juicio político, en un momento hubo una discusión fuerte en Juntos por el Cambio acerca de si asistir o no. Finalmente, se impuso la posición de asistir, aunque no todos, principalmente los diputados de la coalición cívica que tenían presentado un proyecto contra Ricardo Lorenzetti. Pero bueno, ayer, por ejemplo, había diputados de varios bloques de la oposición, más allá de la coalición cívica. Hay que ver si después de las PASO, si también se influye el resultado ahí, esa estrategia se reformula por parte de Juntos por el Cambio. Sí, ahí la estrategia inicial, como decía Martín, de Juntos por el Cambio era no asistir. Ahí la coalición cívica, desde un primer momento y bajo la orden de la líder de la coalición cívica, que es Lilita Carrió, fue la de hay que estar. Siempre, todos los días, todas las veces que suceda la comisión, hay que estar. No importa que haga el PRO y no importa que haga la Unión Cívica Radical. Y entonces ahí lo que vimos es que desde que empezó la comisión de juicio político, los diputados de la coalición cívica, encabezados por Juan Manuel López, estuvieron siempre. Después, en lo que se refiere al PRO y la Unión Cívica Radical, fueron rotando. No es que siempre fueron los mismos. En las últimas comisiones sí vimos los mismos del PRO, pero después fueron rotando. La idea era, en un primer momento, vaciarla a la comisión para que quede solamente el oficialismo en la discusión, pero después, mientras fue avanzando, decidieron tener una presencia de alguna manera rotativa y actuar como una especie de abogado defensor del testigo. Y recordemos que cuando comenzó la comisión, a trabajar la comisión de juicio político, era todavía el periodo de sesiones extraordinarias. Y que la coalición cívica, Juntos por el Cambio, había tomado la decisión de que ni siquiera participar en ninguna comisión a partir de esto. Después, cuando ya se abrió el periodo de sesiones ordinarias, después de la presencia del presidente Alberto Fernández en el recinto del Congreso Nacional, ya empezaron a concurrir al resto de las comisiones, y ahora este trabajo que están haciendo, que se van turnando, pero lo cierto es que también están yendo a la comisión de juicio político, no de manera permanente, se van rotando los propios diputados, sí una presencia prácticamente constante de Juan Manuel López, de Mariana Stillman, de los diputados de la coalición cívica, eso sí. Sí, principalmente de la coalición cívica. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí en el análisis para regresar y seguir hablando de la agenda que se viene en el Congreso Nacional, de cómo siguen los pasos en esta comisión de juicio político y estar atentos respecto a la posibilidad de dialogar con algún diputado, alguna diputada nacional. Pausa, esto es el análisis por aquí por DTV y ya regresamos. La que busca a los amigos en el padrón. El que va antes a la casa de pastas. Los que van después. La que trata de convencer a la abuela hasta el último momento. El que llega hasta la mesa y no encuentra el DNI. Todos ellos, todas ellas, comparten hace 40 años un mismo ritual. Este 13 de agosto, vamos a seguir compartiéndolo. Seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Elecciones 2023. 40 años de democracia. Argentina Presidencia. Todo Cultura. Miércoles 23 horas. DTV es información.
diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Para hacer grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Comenzaron las clases y está todo listo. Las ganas de aprender y ganas de enseñar. Yo también estoy lista. Estoy listo para hacer nuevos amigos y amigas. Estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Estoy listo para decir no a los apodos ofensivos. Y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir bullying. En mi aula no tenés lugar. Argentina contra el bullying. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Punto Género, lunes, 23 horas. Alcanzamos el Producto Bruto Interno más alto de los últimos 5 años, con un crecimiento del 5% en 2022. Y detrás de ese dato, seguimos creando empleo en cada rincón de la Argentina. Generamos trabajo registrado para más de 1 millón de personas desde el comienzo de nuestra gestión. Y detrás de ese dato, estamos construyendo una Argentina justa e igualitaria. La que busca a los amigos en el padrón. El que va antes a la casa de pastas. Los que van después.
Todos ellos, todas ellas, comparten hace 40 años un mismo ritual. Este 13 de agosto vamos a seguir compartiéndolo. Seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Elecciones 2023, 40 años de democracia. Argentina Presidencia. Muy bien, regresamos aquí a El Análisis por DTV, el análisis por Diputados Televisión, en una jornada en la cual hubo reuniones de comisión. Vimos hoy en el inicio del programa lo que fue ya las repercusiones principales respecto a este proyecto que tiene que ver con las licencias y que avanza en el Congreso Nacional, más allá de que habría posturas con algunas modificaciones o con algunas diferencias entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, pero hoy fue una nueva reunión informativa respecto al tema de las licencias, con presencia importante de representantes sindicales, las 13 centrales sindicales, representadas por sus secretarias de género, secretarias de derechos humanos, secretarias que tienen que ver también con algunos gremios en particular, como el gremio del cuero, que estuvo también la representante dialogando con nosotros. Bueno, la comisión empezó a escuchar nuevamente lo que es las diferentes opiniones y por el otro lado van a tomar ya una decisión, una nueva reunión. ¿Cuándo va a ser la nueva reunión? Todavía no se sabe. Sí se sabe, va a ser después de las elecciones del 13 de agosto. Queda una semana y 2 días para la elección del 13 de agosto, queda muy poco tiempo, lo que marca también que la mayoría de los debates pendientes en este Congreso Nacional se van a dar después de las elecciones, lo que anticipa la próxima semana una actividad escasa en esta Cámara de Diputados de la Nación. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar, a compartir parte de lo que ha sucedido en el programa Punto Género aquí en Diputados Televisión, porque Mariana Carvajal estuvo dialogando con Vanessa Siley, la diputada del Frente de Todos y presidenta de la Comisión de Trabajo, que hoy estuvo encabezando este plenario de comisiones para discutir el tema licencias. Vanessa Siley en Punto Género de esta manera. Básicamente, como bien el informe adelantó, tenemos en el rubro de la minería, o donde se sigue alegando también fuertemente esta norma, aunque ustedes no lo crean, se sigue alegando en los puertos, más que nada en el trabajo de manejo de grúas, que hoy incluso este manejo de grúas es tecnológico, o sea, se hace por computadoras. Claro. Empresas, tanto en la provincia de Buenos Aires, en el puerto de Avellaneda, en el Dock Sud, como en Tierra del Fuego, esta norma se sigue alegando. Incluso hay un caso muy conocido en Tierra del Fuego que se ha judicializado y terminó ganando la trabajadora. Pero bueno, en muchas otras actividades devino en abstracto, por ejemplo, como bien se decía, en el trabajo subterráneo, pero en tantas otras no. Lo que nosotros y nosotras estamos planteando, principalmente el bloque de Unión por la Patria, vamos a decirlo ahora, Unión por la Patria, es que las tareas laborales insalubres, riesgosas, lo son tanto para varones como para mujeres. No es que con esto queremos plantear, bueno, vamos todos a hacer tareas insalubres. No. Lo que no tiene que ver con el género, la realización de la tarea, tiene que ver con las condiciones en las cuales se trabaja. No deberían ser insalubres. Digamos que ningún trabajo debería desarrollarse en condiciones insalubres, ¿no? Exactamente, porque como bien lo decís, no hay trabajos insalubres. Las condiciones en las cuales se realiza el trabajo es insalubre o salubre. Cumple los requisitos de seguridad y higiene o no. Y en caso de ser insalvablemente riesgoso, por condiciones propias, tiene que tener las limitaciones de horario y las limitaciones y los requisitos de protección del trabajo que marca la ley de seguridad y higiene laboral, ¿no? En las actividades, por ejemplo, ser conductor o conductora, que es lo que nosotros estamos planteando, que se diversifique el ingreso a este tipo de tareas y de actividades,
es una de las tareas mejores pagas en el puerto, el manejo de grúas. Y suele ser, jerarquizada, está jerarquizada. Por eso apunta directamente a eliminar la brecha salarial, este tipo de derogaciones. Es un granito de arena que queremos aportar, que lo hemos tratado de hacer por consenso en la Cámara de Diputados y Diputadas. Por mi parte, el proyecto lo presentamos por impulso de las trabajadoras sindicalizadas en los distintos sindicatos o actividades portuarias, marítimas, como el SOMU, como APDEFA, un montón de organizaciones que las compañeras tienen una participación menor y una incidencia menor en esos sindicatos, pero que quieren ampliar el ingreso, es decir, eliminar la segregación ocupacional horizontal, ampliando el ingreso de las mujeres a estas actividades, a los fines también de fortalecer a su vez la participación en la organización sindical, ¿no? Bueno, ahí estaba Vanessa Siley, diputada del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, dialogando con Mariana Carvajal en Punto Género. Quien también dialogó en Punto Género fue la ex diputada Carla Pitiot, también hablando del rol de la mujer en lo que tiene que ver con la actividad sindical y profesional. Las desigualdades que afectan es un gran desafío que seguimos teniendo las mujeres en el mercado laboral. Y eso no escapa a las empresarias. Entonces, me parece que también es un tema a profundizar, a trabajar, cuáles son las causales de esa discriminación o de esa falta de oportunidades en igualdad de condiciones para el acceso al crédito, nada más ni nada menos cuando uno piensa en el desarrollo productivo argentino. Entonces, nosotros, la verdad que sobre todo desde el Ministerio de Economía, de la Secretaría de Desarrollo Productivo, no solo hacemos un análisis cuantitativo de cómo están las empresas, o sea, cuál es la anatomía de las empresas, sino también pensamos en cuál es el potencial de esas empresas. Y encontramos estas mismas diferencias, estas mismas brechas que uno encuentra en la participación de las mujeres en el mercado laboral, las mismas diferencias y brechas que uno encuentra en la brecha salarial, en el acceso a crédito de las mujeres que son empresarias. Es decir, está comprobado, y así lo demuestran los números de los últimos informes emitidos por nuestra Secretaría de Desarrollo Productivo, que las empresas que están lideradas por mujeres tienen menor acceso al financiamiento. Y cuando uno empieza a ver cuáles son las causales, tienen que ver mucho con lo que vos decías, es decir, cuáles las restricciones en las trayectorias crediticias, el acceso de las mujeres a un primer trabajo que hace que tenga también una trayectoria profesional que luego haga que se dedique a una empresa y a un emprendimiento. Entonces, hay un enlentecimiento esto de las escaleras rotas. Uno habla mucho de los techos de cristal, pero se habla muy poco de lo que son aquellos obstáculos que te vas encontrando a lo largo de tu trayectoria laboral, profesional, que hace que se enlentezca también la posibilidad de desarrollarte. Y en ese sentido los números lo marcan, que hay las empresas que están lideradas por mujeres tienen no solo menor acceso al crédito, sino una menor información acerca de los productos financieros, de líneas de financiamiento, de educación financiera. Y es ahí a donde se apunta. Claro. Ahora, si vos recién empezás, porque recién pudiste salir a la vida pública, porque recién tu empresa comienza a andar, tu matriz de riesgo va a salir posiblemente muy diferente a la de un varón que tuvo muchísimas más posibilidades, hasta en tiempo, de hacer crecer su empresa. Entonces, ¿qué hace el vice? El vice tiene una línea especial, que es la que vos mencionabas, que no es solamente una línea de crediticia, sino que es un programa integral en el que se capacita a la mujer, se le da educación financiera, se le da todas las herramientas que la mujer pueda tener para no solamente hacer crecer su empresa, sino animarse a lo que a veces decís es dar el salto, exportar, animarse a otro tipo de riesgos financieros, que los riesgos no son negativos.
Bueno, ahí estaba Carla Pitiot en Punto Género. Pitiot es exdiputada nacional, vicepresidenta del Banco Argentino de Desarrollo, y dialogando con Mariana Carvajal. Punto Género todos los lunes a las 23 horas por aquí, por DTV. Cambiamos de tema y hablamos de un tema o una discusión que está referida a la protección de datos personales, que hoy tuvo un tratamiento en comisión, plenario de comisiones, legislación general, asuntos constitucionales, y el tratamiento de este proyecto. David, ¿qué podemos señalar? Bueno, a ver, como bien decías, es un proyecto que presentó el Poder Ejecutivo Nacional, que tiene por objetivo garantizar el ejercicio del derecho fundamental de las personas a la protección de sus datos personales y privacidad. En realidad lo que hace es modificar la ley que existe sobre la protección de datos personales. Hoy a la mañana, a las 11 de la mañana, se comenzó a debatir en el plenario, como decías, de asuntos constitucionales y legislación general. Estuvo invitada la directora de la Agencia de Acceso a la Información Pública, que es Beatriz Anchorena. La agencia depende de jefatura de gabinete, tiene rango de Secretaría de Estado, pero está dentro de la jefatura de gabinete. Este anteproyecto fue presentado hace un año atrás, casi un año atrás. El 30 de agosto del año pasado se presentó en el Centro Cultural Kirchner. En ese momento se informó que se iba a presentar un anteproyecto y que iba a ser debatido por diferentes instituciones de la sociedad civil. Durante todo este tiempo lo que se informó es que se recibieron 173 opiniones, aportes, comentarios que fueron presentados por 123 participantes correspondientes a la ciudadanía en general, organizaciones de la sociedad civil, universidades, investigadores, sector privado, sector público nacional e internacional. En la placa siguiente lo que vamos a ver es qué es lo que busca esto. En la siguiente, esto es lo que comentamos recién. Este proyecto de ley lo que busca es garantizar un derecho que es fundamental y mucho más en los tiempos que corren, donde hay muchas instituciones, muchas entidades que acceden a información de las personas, información que es privada. Es el derecho fundamental de las personas humanas a la protección de sus datos personales y su privacidad, que entre otras cosas crea el Registro Nacional para la Protección de los Datos Personales, como así también un Consejo Federal para la Transparencia y Protección de Datos Personales. De los 76 artículos que tiene este proyecto de ley, 43, ¿sí?, fueron revisados y modificados a partir de los aportes, estos que comentábamos anteriormente, las 173 opiniones, los aportes y comentarios recibidos. Además, incorporaron 5 artículos que fueron propuestos en el marco de la consulta. Digo, para tener en cuenta esto, hay que pensar en un proceso similar cuando se hizo la ley de medios. Claro. Un proceso bastante similar en el sentido, bueno, en ese momento lo que la ley de medios, a diferencia de esto, lo que hizo fue discutirse en las universidades, por ejemplo. Distintos foros, claro, en distintos puntos del país. Acá lo que se hizo fue recibir opiniones al respecto y el Poder Ejecutivo y la agencia, que fue quien preparó este proyecto de ley para modificar la ley existente, bueno, lo que hizo fue ir tomando estas recomendaciones, estas opiniones del sector de la sociedad civil, que está más empapado por ahí en el tema de la protección de datos, para ir modificando artículos o creando artículos nuevos. Bueno, el intercambio pormenorizado con diversos organismos públicos, por lo que el proyecto final cuenta con un total de 83 artículos. Estos 83 artículos que presenta el proyecto de ley, que hoy empezó a ser debatido en un plenario de comisiones, está dividido en diferentes capítulos que ahora vamos a ir más o menos desmenuzando. Ahora, en el capítulo primero, que son las disposiciones generales, se incluye el objetivo de la ley, que es el artículo primero, y una serie de definiciones, que es el artículo segundo, que acá es donde se ve la modificación. ¿Por qué? Porque amplía el universo conceptual de la ley vigente, la ley 25.326 y su modificatoria. De vuelta, esto es bastante importante. Por ahí piénsenlo de esta manera. Un dato personal que está regulado por esta ley es cuando, por ejemplo, uno va
a una casa de electrodomésticos, quiere comprar una heladera, la quiere comprar en cuotas, la persona que lo está atendiendo le dice, bueno, deme su número de documento, se fija en la computadora, lo que está viendo en esa computadora es el crédito que tiene. Claro, son datos personales. Son datos personales, son datos bancarios, lo que se fija ahí es si usted es un buen pagador, si tiene mucha deuda acumulada, todo eso son esos datos personales que están protegidos por esta ley. En los artículos 3 y 4, que lo podemos ver en la placa siguiente, lo que establece es el ámbito de aplicación material y territorial. Esto también es bastante importante por los tiempos que corren. Aquí se incorpora el principio de extraterritorial que establece que la normativa se aplicará en distintos supuestos, aun cuando los responsables del tratamiento de datos no se encuentran en territorio nacional. Asimismo, se determinan las bases legales para el tratamiento de datos en el artículo 13, lo que implica un cambio de paradigma en relación con lo establecido por la ley vigente. Esto que hablábamos de, aun cuando los responsables del tratamiento de datos no se encuentran en el territorio nacional. Google. Cuando vemos los datos que manejan las redes sociales, que tiene Facebook, que tiene Google, que aunque tenga representación en la Argentina, sus responsables no están en la Argentina. Entonces uno podría decir, bueno, no le aplica la legislación local, sino que le aplica la legislación de donde está la casa matriz o donde está inscripta esa compañía. No, acá lo que están diciendo es, no importa si está radicada en la Argentina o no está radicada en la Argentina esa empresa. Son datos personales de argentinos, de residentes en la Argentina, y con lo cual esta legislación impacta en esas empresas, en esas compañías que manejan datos personales. Volvemos al tema de la casa de electrodomésticos. Ahí lo que se fijan básicamente es lo que se conoce como Veraz. Claro. ¿Sí? El Veraz es de una empresa brasilera quien hace ese informe. Digo, uno podría decir, bueno, ¿no le aplica la ley argentina? Sí, bueno, le aplica la ley argentina. En la placa siguiente lo que vamos a ver es el capítulo 4. ¿Sí? Acá es donde se incluyen los derechos de los titulares de los datos, comprendiendo, entre otros, el derecho a saber si están tratando sus datos personales, figurando así el derecho de acceso al derecho de rectificación, el derecho de oposición y el derecho de supresión. El proyecto además incorpora el derecho a limitación y el derecho sobre las decisiones automatizadas y la elaboración de perfiles. Claro. Por ejemplo, esto lo que significa es, yo quiero saber si tal empresa está manejando mis datos. Claro. Ahora, si lo está manejando, quiero saber cuáles son esos datos que tiene y si están bien. Por lo menos para actualizarlos. Por lo menos para actualizarlos. Ya que los van a manejar, por lo menos que tengan datos fehacientes. Sí, o para poner el derecho de oposición y agarrar y decir, mira, esos datos no son reales, no son verdaderos. O estos datos no quiero que los tengan. O estos datos no quiero que los tengan. Digo, hay infinidad de casos que se han judicializado de personas públicas donde aparece algo de su pasado que no es tratado en el contexto en el que fue realizado, sino que está fuera de contexto, está descontextualizado, bueno, y van contra los buscadores, claro, por ejemplo. Esto es muy común en otros países del mundo, en la Argentina no tanto, pero hay casos al respecto de este tipo de cosas. Y lo que hace también es esto de las decisiones automatizadas y la elaboración de perfiles. Cuando los datos que uno pone en las redes sociales, por ejemplo, lo que hace esa empresa de manera automatizada, claro, fija un perfil de esa persona para que, por ejemplo, para venderle publicidad, para que la publicidad esté dirigida. Hoy las empresas de publicidad pueden pautar en diferentes lugares donde dicen, bueno, yo quiero que este producto lo vea gente que tiene entre 25 y 35 años, que tiene cierto nivel socioeconómico, que tiene cierto nivel poder adquisitivo, y entonces enfocan en ese lugar. Puede ser que uno no esté de acuerdo con eso, puede ser que no esté dentro de ese rango. Bueno, esto lo que permite también es a las personas poder manejar y poder intervenir en ese tipo de conformación de los perfiles de usuario. Esto, teniendo en cuenta lo que venimos hablando hasta ahora, imagínense las elecciones. Claro. Digo, los candidatos en la Argentina y en cualquier lugar del mundo pueden direccionar sus mensajes en las redes sociales, por ejemplo, como decíamos antes. Si es varón, si es mujer,
si tiene tantos años, si es de cierto nivel socioeconómico. Entonces, direccionar el mensaje hacia ese sector y no que el mensaje sea global. Y esto se hace gracias a esos perfiles que establecen esas empresas. El capítulo 5 del proyecto de ley lo que prevé son las obligaciones del responsable y el encargado de tratamiento. Así lo que establecen son las medidas para el cumplimiento de la responsabilidad proactiva y se incorporan la figura del delegado de protección de datos. Eso figura en el artículo 44. La evaluación del impacto relativo a la protección de datos, artículo 41, y los mecanismos de regulación vinculantes. Esto, artículo 48. Esto es bastante importante porque en el artículo 47 se crea el Registro Nacional para la Protección de Datos. Digo, esto acá es el Estado entra a jugar en el mercado de datos, que hoy es un mercado que cotiza muy, muy alto, claro, que sale carísimo. Uno siempre se pregunta, ¿de dónde sacaron mi número de teléfono? Para que me llamen, para una encuesta, para que me llamen, para invitarme a tomar un café, para que me llamen un candidato u otro candidato. Bueno, tiene que ver con esto. Claro. Con bases de datos que se comercializan, a pesar de que no es legal comercializar esas bases de datos. En la placa siguiente aparece el capítulo 6, que regula en particular la protección de datos de información crediticia, en particular con relación al plazo de conservación. Esto es lo que hablábamos antes. Digo, cuando uno va a hacer una operación de compra, aquella persona que le va a vender lo que tiene la posibilidad es de fijarse en un sistema cómo es su estado crediticio. Ahora, puede ser que, vamos a poner el caso de Frakelli. Sí. Puede ser que Frakelli haya comprado muchas cosas en cuotas y que se haya atrasado en el pago. ¿Sí? Sin querer. ¿Fue sin querer? Sin querer. Bueno, igual no importa si fue queriendo o sin querer. No ¿Por qué? importa. Porque para el estado crediticio lo que va a figurar es que se atrasó. Claro. Que no pagó. Y entonces figura como un deudor. Ahora, eso es muy importante saber en qué tiempo se establece y cuánto tiempo se guarda esa información. ¿Por qué? Porque Frakelli se atrasó en 6 de las 12 cuotas, pero en la cuota 7 lo que hizo fue ponerse al día. Entonces ahí lo que el sistema debería mostrar es que está al día, no claro, que se atrasó. Bueno, lo que sucede hoy, y sucede mucho en esta información de lo que decíamos antes, el Veraz, es que es muy fácil entrar en el Veraz y es muy difícil salir del Veraz. Claro. ¿Sí? Aquella persona que tiene un crédito, que no paga una cuota porque se atrasa, bueno, lo más probable es que entre directamente en el Veraz. Ahora, después se pone al día con el banco, por ejemplo, y salir de esa situación lleva mucho tiempo y es bastante engorroso. Bueno, esto es bastante importante para eso. En relación a las multas, el proyecto incorpora una unidad móvil sujeta a la variación del índice de precios al consumidor, del IPC, de la inflación, y eleva los montos. Es importante resaltar que la ley 25.326 es del año 2000. Entonces, ahí, el artículo 31, que es que establece las multas, van de 1.000 pesos a 100.000 pesos. Claramente, en el 2000, todavía estábamos en el 1 a 1. Claro. Entonces eran $1.000, $100.000. Era 100.000 pesos dólar, era ese el monto. No se actualizaron esos montos en estos 23 años que tiene la ley, con lo cual es medio obvio que una multa de 1.000 pesos o de 100.000 pesos para una corporación que maneja datos es bastante irrisorio. Bueno, ahora se ajustan ese monto y lo que hace es ajustar todos los meses claro, por el dato de inflación. Si la inflación es del 7%, el piso y el techo ajustan 7%. Y así todos los meses. El capítulo 9 del proyecto regula específicamente la acción judicial del habeas data. La mayor innovación consiste en la ampliación de la legitimación activa para acciones colectivas. Esto es algo que hasta ahora no se podía hacer, eran acciones individuales, no acciones colectivas. Entonces vos tenías, por ejemplo, a las asociaciones de consumidores que no podían hacer una acción colectiva, sino que tenían que ir caso por caso. Bueno, esto lo amplía, obviamente. El habeas data tiene que ver con la protección de los datos. Esto lo amplía para que
las asociaciones de consumidores puedan avanzar de esa manera. Y lo que hace también es, obviamente, abaratar a aquella persona que es damnificada el proceso judicial. Claro. Porque si no, cada persona tendría que tener un abogado, ese abogado hacer el trámite, entonces la persona tener que pagar todo el proceso judicial. Bueno, no, acá esto permite acciones colectivas. Entonces una asociación de consumidor podría decir, bueno, todas estas personas, que está Frakelli, está Martín Bravo, todos entraron al veraz por atrasarse en las cuotas, pero cuando se pusieron al día nunca salieron de esa situación de deudores. Claro. Bueno, esto a una asociación de consumidores dice, bueno, yo lo que voy a hacer, los voy a representar a los dos juntos y voy con una acción colectiva contra esta compañía. ¿Por qué? Porque deja en una situación que no es real a mis clientes, en este caso Frakelli y Bravo. Pero digo, esto lo que busca este proyecto de ley del Poder Ejecutivo Nacional es modificar una ley que tiene 23 años y que fue pensada para la protección de datos en un momento histórico donde no había tantos datos nuestros dando vueltas por todos lados, en especial en las redes sociales. Claro. Entonces esto lo que busca de alguna manera es encontrar una protección más adecuada para los datos personales y principalmente ampliar la legislación argentina para las responsabilidades, en el sentido de que hoy los datos personales son manejados por multinacionales, claro, que aunque tengan oficinas en la Argentina, ¿sí?, esas oficinas son sucursales, en el mejor caso, de la empresa que está radicada en otro país del mundo. Entonces no hay corresponsabilidad. No le aplicaría las leyes argentinas, sino que le aplican las leyes del lugar de residencia. Bueno, esto lo que dice también, de aprobarse así como está, es que la legislación argentina es aplicable, no importa el lugar de residencia fiscal o el lugar de residencia legal de esas compañías que manejan datos personales. Bueno, David, gracias por este tema, porque es uno de los temas que empieza a formar parte de la agenda. 20 años atrás, como red social, estaba Facebook, no estaba Instagram, no estaba WhatsApp Twitter, tampoco, ¿no? Pero bueno, me parece que vale la pena readecuar y reactualizar esta ley de protección de datos personales. Nos vamos a nuestro móvil porque Lourdes nos tiene más información respecto al tema de las comisiones. Lourdes, adelante. Así es, bueno, Fer, compañeros en el piso y en la audiencia de DTV, hay que contar que mañana sigue la actividad parlamentaria, pensando también en las comisiones. Se sumó una nueva comisión a la agenda parlamentaria hace algunas horas nada más. Estamos hablando de peticiones, poderes y reglamento a las 11:30 en la sala 2 del anexo A, donde particularmente se van a estar trabajando todo lo que tiene que ver con una comisión investigadora sobre reforma constitucional de la provincia de Jujuy. Sabemos todo lo que ha acontecido en estos últimos días, particularmente acá en la ciudad de Buenos Aires, en el Obelisco, luego de toda la actividad que también ya se realizó y que fue de mucho alcance en la provincia de Jujuy. Bueno, esta creación de comisión sobre pueblos indígenas con competencia en los temas referidos y la promoción de los derechos de los pueblos indígenas, según lo establecido por el artículo 169 de la OIT. Fueron invitados también expertos en la temática de ambos temas para poder trabajarlo en comisión informativa con los especialistas correspondientes mañana a partir de las 11:30 de la mañana en la sala 2. Bueno, teniendo en cuenta el pedido también realizado por varios legisladores del Frente de Izquierda también y del Frente de Todos, puntualmente, que bueno, alzaron la voz de los pueblos indígenas, que también es representado fuertemente no solo en Jujuy, sino que se extendió la manifestación justamente para hablar de unos temas puntualmente como el derecho a la protesta, que esto fue algo que también se habló sobre esta reforma en la Constitución jujeña, bueno, que tuvo lugar hace apenas algunos meses. Bueno, qué es lo que verdaderamente está pasando, cómo es el detrás de escena también con respecto a las actividades, a la represión y todo lo que se vivió en la provincia de Jujuy hace algunos días. Bueno, Lourdes, entonces repetimos, mañana a las 11:30 de la mañana esta nueva comisión de trabajo. 11:30 de la mañana. Muy bien. Lourdes, gracias. Comisión investigadora sobre los derechos de los pueblos indígenas frente a la represión y a las modificaciones en la Constitución de Jujuy. Gracias, Lourdes, por esta información.
Ahí placer. está. Gracias. Ahí estaba Lourdes López en el anexo de la Cámara de Diputados, esta creación de comisión bicameral, una nueva reunión de lo que es la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos de esta Cámara de Diputados de la Nación. Cambiamos de tema, hablamos de proyectos, hablamos de iniciativas. Martín, ¿de qué vamos a hablar? Sí, Fernando, este es un proyecto que presentó la diputada Carla Carrizo. Habrán escuchado una polémica que generó Patricia Bullrich en los últimos días, cuando dijo que si es electa presidenta, lo primero que va a hacer es entrar al Banco Central con una cámara de televisión para mostrar cómo el nivel de reservas, el bajo nivel de reservas, bueno, generó una controversia importante. Fue muy criticada porque, bueno, sabemos que las reservas no siempre están físicamente en el banco. Pero más allá de eso, siempre pasa que una vez que asume un nuevo gobierno, sea Bullrich, Larreta, mismo, bueno, si gana el oficialismo, Sergio Massa, Milei, cualquiera, va a haber una discusión sobre qué se encontró, ¿no? Cuál es la herencia. Pasó con Mauricio Macri y Cristina Kirchner, pasó con Alberto Fernández y Macri. Bueno, siempre este proyecto lo que busca es que haya un acuerdo entre el gobierno saliente y el entrante, que haya un informe compartido por las dos partes, como para que bueno, haya cierto consenso en cómo están las cuentas del Estado, en principalmente la economía, la nómina de empleados, y que haya algunos límites para reducir las contrataciones o algunas otras decisiones en los últimos meses del gobierno, la toma de deuda y algunas otras cuestiones. Este proyecto había tenido media sanción el 23 de noviembre del 2016 en la Cámara de Diputados. Después el Senado no lo trató y perdió estado parlamentario. Lo que hizo Carla Carrizo es representarlo. Carla Carrizo, recordemos, es diputada de Evolución, de Juntos por el Cambio. Lo que hace el proyecto es basarse en tres principios, uno de previsibilidad, otro de transparencia y otro de oportunidad y conveniencia. El de previsibilidad lo que refiere es que todos los actos de traspaso de gobierno deben ser reglamentados, o sea que haya previsibilidad en ese sentido. El de transparencia es que los sujetos están obligados a mantener una disposición permanente y de forma actualizada la información, y el de oportunidad y conveniencia es que los actos de gobierno, tales como lo que decíamos recién, designaciones de personal, medidas presupuestarias, representaciones internacionales, no nombrar un embajador que va a llevar más tiempo que lo que termina el mandato, contratos, convenios, todo esto en los últimos 120 días de gestión puede ser sometido, dice el proyecto, a una revisión por parte del Congreso dentro de los 100 días de asumida la presidencia. También, el tema de la disposición permanente, lo que suele pasar en los cambios de gobierno es que algunos ministerios hacen una buena transición, pero depende de la buena predisposición del ministro, básicamente. No es algo que esté reglamentado. Pasó, recuerdo, por ejemplo, con Rogelio Frigerio y Florencio Randazzo, en Interior, que los dos habían tenido una buena comunicación, pero en otros ministerios directamente no había habido ningún diálogo. Bueno, en ese caso, entre Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri tampoco. Claro. Eso dificulta y, como decíamos, también genera que haya argumentos del gobierno entrante para decir, lo que nos dejaron, por eso se pueden justificar algunas cuestiones de la gestión, ¿no? La transición, dice el proyecto, se inicia con la convocatoria del Poder Ejecutivo al acto eleccionario, es decir, con bastante anticipación, y culmina 10 días hábiles después de la asunción del nuevo gobierno, es decir, el 20 de diciembre. Y vamos a la próxima placa, que tiene entonces 3 etapas este traspaso. La etapa preelectoral, desde ese llamado a elecciones hasta el día de las generales, hasta octubre. Otra etapa que se llama la etapa de traspaso, que es desde la proclamación de la fórmula ganadora, esto en caso de que no haya balotaje, ¿no? Después de las generales, hasta la asunción, y después también hay 10 días más después de la asunción. Está a cargo de la jefatura de gabinete. El presupuesto se tiene que fijar
Esto lo vamos a ver en la próxima placa, a cargo de la Jefatura de Gabinete, con un presupuesto que se fija el año anterior y se habilitan los espacios edilicios y los recursos físicos necesarios. Y bueno, después se van a conformar, a ver si tenemos la próxima placa, se van a conformar comité de transición, ahí lo tenemos, el presidente en funciones lo que hace es conformar un comité de transición saliente que va a estar dirigido por el jefe de gabinete para, bueno, confirmar todos los informes de gestión elaborados por cada unidad administrativa, cada ministerio, secretarías, y se designa un responsable de la transición por cada ministerio, por cada área, para, bueno, atender las solicitudes de los futuros ministros y secretarios y para preparar un cronograma de actividades de gestión. El proyecto, esto lo aclara en los fundamentos, el proyecto rige tanto para cuando hay un cambio de signo político, como fue en el 2015 y en el 2019, o también para, en el caso de que ahora este año ganara Sergio Massa, también tendría la obligación de que pase eso, porque bueno, son dos gobiernos distintos, por más que sean del mismo espacio. Incluso también lo promueve para casos de reelección, para que quede, de todas maneras, se hace de manera más simplificada, pero que quede el informe de gestión, para que haya un cierre del gobierno que termina y un inicio del que sigue. Vamos a ver en la próxima placa todos los candidatos oficializados. En esto no es que solamente lo harían los que tienen mayores posibilidades, sino que absolutamente todos los candidatos oficializados, los que superan las PASO, digamos, ¿no? Tienen que presentar los miembros de sus comités entrantes y van a recibir una capacitación por parte del comité saliente durante la etapa preelectoral. Ahí ya arranca la comunicación, ¿no? El diálogo entre la administración que está en el gobierno y los posibles candidatos, los posibles equipos de los candidatos. Y bueno, ya el día siguiente del escrutinio provisorio, en las elecciones generales de octubre, el que haya ganado la elección para ser proclamado presidente electo, ya envía a los miembros del comité de transición entrante para empezar a coordinar el proceso de traspaso, para recibir la información, para evaluarla y para evaluar un informe. El informe lo elabora el comité entrante. Vamos a la próxima placa. Si hubiera balotage, los dos comités de transición entrantes recibirán la información, ahí son dos, como para ya ir avanzando. Y bueno, y el informe final, el que gana el balotage lo elabora. Y en caso de reelección, lo que decíamos recién, no habrá necesidad de que se conforme un comité de transición entrante, pero sí se hace igual el informe. El informe que tiene que incluir la nómina de empleados permanentes, que también es motivo habitual de discusión, ¿no? Claro. Nombraron a tantas personas, entonces el gobierno que llega lo que hace es despedir, lo que genera, un conflicto y situaciones bastante complicadas. Nómina de empleados permanentes, transitorios, contrataciones de terceros, funciones y responsabilidades y remuneraciones. También estructura, organigrama, es bastante detallado el informe. Misión, funciones y programas de cada una de las unidades administrativas del Estado. La situación financiera de cada unidad administrativa y de las empresas del Estado con participación estatal mayoritaria. Licitaciones, eso también es importante, licitaciones en proceso de adjudicación que muchas veces quedan frenadas. El gobierno entrante dice, esta obra que quedó parada y recién después de bastante tiempo se puede volver a poner en marcha. Estado de las concesiones y obras públicas en curso. Otra es disponibilidad monetaria y liquidez del Tesoro Nacional. Bueno, acá esto es lo que decía Bullrich, que seguramente va a ser una discusión. Inventario de los bienes muebles, inmuebles y recursos físicos por cada unidad administrativa. Y por último, el comité de transición entrante deberá elaborar un informe final de la transición, además del informe del Estado, un informe final de la transición que deberá ser entregado al discurso inaugural del inicio de sesiones del Congreso, el que se hace en marzo y publicado en la página web de la Jefatura de Gabinete para que esté al alcance de toda la población. Y a lo mejor va a haber discusiones igual, ¿no? En cuanto a qué dejó el gobierno anterior, pero por lo menos hay un documento que se supone que va a estar avalado
en el caso de acuerdo por las dos administraciones, y bueno, mayor claridad en este punto. Hasta ahora, Fernando, con esto cierro, hubo 7 traspasos desde el regreso de la democracia. La más complicada fue, bueno, sacando el 2001. En 2001, por más que hubiera esta ley, no se hubiese podido planificar nada, porque bueno, fue, como sabemos, inesperado, caótico, varios presidentes. Pero bueno, después el resto, la más complicada fue la del 2015, con un presidente interino, ¿no? Federico Pinedo, por unas horas, porque no había acuerdo ni siquiera de dónde debía hacerse el traspaso, ¿no? Si en el Congreso, si en la Casa Rosada. Pero el resto, como contábamos antes, de Alfonsín a Menem, esa fue anticipada, de Menem a De la Rúa, después entre el matrimonio Kirchner, entre Cristina y Mauricio, bueno, la que estamos diciendo ahora, Mauricio Macri, entre Macri y Alberto Fernández, podría haberse dado con este mecanismo algo más ordenado. Estados Unidos lo tiene regulado desde 1963, el traspaso, hace referencia al proyecto en los fundamentos a este tema, y algunas provincias también está regulado, como por ejemplo Mendoza. Sí, y Neuquén creo que también lo tiene regulado. Neuquén también. Por lo menos, no sé si regulado, pero por lo menos hubo un comité que firmaron un acuerdo entre lo que es el gobernador saliente con el gobernador entrante en la provincia de Neuquén. Digo, estas discusiones posiblemente se den en varias provincias que ya recordemos que han adelantado el calendario electoral y por lo tanto esta transición se puede ir dando en las distintas áreas de gobierno en las provincias. Que en definitiva, más allá de lo que sucedió en ese 2015 entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri, en lo que fue la transición entre Mauricio Macri y Alberto Fernández, hubo a las pocas horas de lograr el triunfo Alberto Fernández, hubo una reunión entre ellos en Casa de Gobierno. Se pasaron un listado de quiénes iban a ser los referentes del gobierno entrante para entablar relación con los ministros del Ejecutivo de ese momento, entre los que iban a ser en definitiva ministros de Alberto Fernández con los ministros de Mauricio Macri. Hasta hubo una reunión entre Cristina Kirchner y Gabriela Michetti en el Senado Nacional. ¿No? Algo, digamos, que fue distinta. No estaba esta ley, no está esta ley. Y esta ley, por más que se discuta ahora, no se va a implementar en esta transición, ¿no? Claro. Pero me parece que lo que dice el proyecto es claro, para que no quede sujeto a la predisposición que tengan el saliente y el entrante, ¿no? Sino que sea más ordenado. Más ordenado y algo normal, ¿no? Claro. De todas maneras, más allá de esta transición más ordenada que hubo entre Mauricio Macri y Alberto Fernández, enseguida se generó la discusión por también la herencia, ¿no? Claro. En cuanto a la deuda, por ejemplo, la deuda que tomó Mauricio Macri, el gobierno de Cambiemos decía que Alberto Fernández generaba más deuda, si eran pesos, eran dólares. Claro. Bueno, esto probablemente siga estando, pero insistimos, con un informe, por lo menos aprobado en ese momento entre las dos administraciones, podría haber, si hay una discusión, que sea sobre argumentos, sobre datos más sólidos, ¿no? Claro, y seguramente depende cómo se haga esa transición, ese informe, el presidente entrante y en el discurso inaugural ante la Asamblea Legislativa puede llegar a utilizarlo y mucho. Claro. Esos datos importantes. En otros casos, a lo mejor, si es del mismo signo político y hay algunos datos que entienden que no tendrían que ser de un dominio público, por más que ese informe va a ser público, porque va a estar obligatoriamente en la web de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a lo mejor no lo menciona tanto en el discurso inaugural. Claro. ¿No?
Bueno, pero lo cierto es que es un proyecto interesante que está discutiéndose en el Congreso. ¿Ya empezó todavía o estarán esperando que pasen las primarias para empezar a discutirlo? Está girado a las comisiones, no arrancó la discusión. Se había aprobado en el 2016. En 2016 tuvo la aprobación de la Cámara de Diputados, estuvo cerca de convertirse en ley. Después el Senado no lo aprobó. Claro. Sí, por lo general los proyectos que tienen que ver con las elecciones, los procesos electorales o las transiciones se discuten en años que no son electorales, ¿no? Que no hay elecciones. En este caso se aprobó en el 2016. Hay que ver, probablemente lo que hace la diputada Carla Carrizo es representarlo para que esté y en algún momento ver si tiene impulso, tal vez el año que viene. Y posiblemente el año que viene sea uno de los temas también a discutir por este Congreso Nacional. A veces hay temas electorales que tienen que ver, como por ejemplo el cambio del sistema de votación, cuando se aprobó el proyecto de ley de boleta única por parte de la Cámara de Diputados, pero que después naufragó en el Senado. Eso se realizó en años no electorales. Y a veces se da que también en años no electorales no se avanza tampoco con estos proyectos, ¿no? Claro. De cambio de sistema electoral, terminar con la ley de lemas en algunas provincias, a veces es complicado. Es poco probable, Sí. poco probable porque en general son proyectos que ingresa aquel sector que cree que va a ganar. Claro. Y se encuentra obviamente con la oposición del sector que esté gobernando en ese momento. Digo, esto es algo que se podría haber discutido también y que en algún momento circuló durante la gestión de Cambiemos, esto de reglamentar el traspaso, más después de la experiencia de Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri, pero obviamente no llegó ningún proyecto, no llegó a un final en el sentido de tener una ley que haga esto. Claro, bueno, ahí está el tema. En el 2015 fue, digamos, la transición más traumática. 2016, Carla Carrizo presenta este proyecto. Claro que se Primer aprueba. año prácticamente del gobierno de Mauricio Macri. Se aprueba en la Cámara de Diputados, donde con acuerdos políticos Emilio Monzó lograba las mayorías. Pero después naufragó en el Senado porque ahí también la discusión política, digamos que los acuerdos políticos los tendía principalmente el Frente para la Victoria. Sí, ¿no? Y tenía mayoría. Tenía mayoría. Con boleta única pasó algo lo parecido. mismo. Entonces, me parece que son esos proyectos que tienen que ver, como dice David. Hay que esperar de acuerdo a quién lo impulse, el sector que lo impulse, ver cuáles son las mayorías que construye en la Cámara de Diputados y en el Senado Nacional. Este año con el tema de las boletas generó bastante ruido los millones de pesos que entrega la justicia electoral a las agrupaciones, algunas sin chances, que presentan muchos candidatos. Sí. Y bueno, eso es algo que se podría resolver con la boleta única. Claro. Pero es un proceso que, bueno, hay que ver si se reabre la discusión el año que viene. Como decíamos, se discute por lo general en años electorales y cuando no electorales y cuando las fuerzas políticas lo impulsan. Probablemente cambie la conformación del Senado. Bueno, ya de hecho actualmente cambió con el desprendimiento del bloque. Hay que ver si eso genera otra dinámica. Pero también va lo que hablamos siempre, no van a hacer falta acuerdos políticos en las dos cámaras porque ninguno se encamina a tener una mayoría holgada, ¿no? Sí, pero además no está muy claro el tema. Si la boleta única tiene que ser la boleta única como de papel como en Santa Fe, donde se elige por diferentes categorías y cada categoría es una boleta. Claro. Si es como la boleta en Córdoba, donde está en una sola boleta que está todo. Claro. La boleta electrónica cada vez parecía en algún momento de las discusiones políticas en este Congreso Nacional como que era la solución, pero por otro lado genera muchas dudas en muchos de los integrantes de los diferentes sectores políticos del Congreso Nacional, tampoco termina de convencer. Entonces, ante esa situación de no tener un panorama claro respecto a cómo avanzar, se prefiere decir, bueno, dejemos todo como está, sigamos con la lista sábana, la tira de metro y pico en algunos casos, ¿no? Que en algunas provincias, en algunos municipios son
metro y pico. Sí. Porque se elige presidente, gobernador, diputados nacionales, senadores, diputados provinciales, senadores provinciales, intendentes, concejales, parlamentarios del Mercosur. Sí. Los representantes escolares y claro, consejeros escolares. Consejeros. También es un argumento que también lo utiliza el peronismo para lo contrario, ¿no? Para frenar la boleta única, porque dice, bueno, en la provincia de Buenos Aires, una cosa es Santa Fe, Córdoba, como decía Fernando, en la provincia de Buenos Aires, cómo se implementa la boleta única con la cantidad de categorías, la cantidad de candidatos, son 35 candidatos a diputados, está bien, se puede poner el primero, pero ahí eso también genera algunos cuestionamientos. Había un boceto de, cuando se discutió acá, circuló un boceto de cómo sería en la provincia de Buenos Aires la boleta única, y también era como una enorme, ¿no? Sí. Y después vamos a tener la experiencia de aquí de la ciudad de Buenos Aires, donde se va a votar con la boleta de papel, una votación, que es la nacional, pero la local, que es el jefe de gobierno, la legislatura local, con el voto electrónico. Simultáneamente, en el mismo momento. Es una elección convergente. Sí, bueno, lo que pasa es que ahí también es una experiencia nueva para la ciudad de Buenos Aires. Porque puede generarse demoras. Y los porteños van a tener que votar en el mismo cuarto oscuro 2 veces. ¿Por qué? Porque vamos a entrar al cuarto oscuro y nos vamos a encontrar, como nos encontramos comúnmente en los pupitres, la boleta de papel extendida de cada uno de los candidatos, y vamos a entrar con un sobre para eso. Claro. Entonces ahí vamos a tomar esa boleta de papel, vamos a poner en el sobre. Ahora, en la misma instancia, vamos a tener que corrernos hacia un costado y en la máquina de la ciudad de Buenos Aires, ahí hacer el voto electrónico, que el voto electrónico también te da un comprobante de ese voto que también hay que poner en un sobre y también hay que poner en una urna. Con lo cual, lo que va a pasar es que vamos a tener 2 sobres y vamos a tener que ir a 2 urnas. Más de un elector va a meter todo en un sobre. Más de un elector va a entrar al cuarto oscuro, va a salir y va a decir, no encuentro la boleta de determinado candidato a jefe de gobierno. ¿No? Que para algunos identifica se lo anulan, la elección. Se lo anulan por voto cantado. Se lo anulan por voto cantado. Ya veremos cómo se define. Pero bueno, va a ser una nueva experiencia el 13 de agosto, aquí también en la ciudad de Buenos Aires. Martín, gracias. Gracias a vos. David, gracias. Gracias a vos. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue el análisis por aquí por DTV. Gracias, nos reencontramos. La que busca a los amigos en el padrón. El que va antes a la casa de pastas. Los que van después. La que trata de convencer a la abuela hasta el último momento. El que llega hasta la mesa y no encuentra el DNI. Todos ellos, todas ellas, comparten hace 40 años un mismo ritual. Este 13 de agosto, vamos a seguir compartiéndolo. Seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Elecciones 2023. 40 años de democracia. Argentina Presidencia. DTV es información.